Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a analizar es la segunda revolución industrial y el proceso imperialista. Dejamos por un momento la situación de la Argentina y vamos a ver el contexto internacional. ¿Cuándo? En la segunda mitad del siglo XIX, y vamos a poner como fecha de finalización de esta etapa 1914, que si bien es del siglo XX, es una fecha simbólica porque en 1914 comienza la Primera Guerra Mundial. Pero antes vamos a hacer un repaso. Lo último que nosotros habíamos visto del contexto internacional eran las revoluciones burguesas. Habíamos visto la primera revolución industrial que se había dado en Inglaterra, con la energía a vapor, donde aparecen las máquinas que se ubicaban en fábricas y que van a ser manejadas por una nueva clase social que es la clase obrera. Los dueños de las máquinas, de los medios de producción, va a ser la burguesía. Por otro lado, habíamos visto las revoluciones políticas de la burguesía, donde están reclamando mayor participación. Habíamos mencionado la Revolución Francesa de 1789. Pero en la primera mitad del siglo XIX se siguen dando revoluciones burguesas, no solamente en Francia, sino en otras partes de Europa, donde se exige mayor participación. Y por otro lado, habíamos visto los cambios filosóficos. Habíamos estudiado la Ilustración a fines del siglo XVIII. A lo largo del siglo XIX se van a dar otros cambios filosóficos. En la primera mitad del siglo XIX, el romanticismo. Y esta parte que vamos a estudiar hoy, la segunda mitad del siglo XIX, se va a estar caracterizando por la corriente filosófica del positivismo. ¿Qué marca el positivismo? Justamente una actitud positiva. ¿Frente a qué? El movimiento positivista planteaba que si juntábamos, si uníamos, si relacionábamos la ciencia más la tecnología, el progreso del hombre iba a ser indefinido y que este progreso siempre iba a ser para mejor. Distintos científicos se van a adherir a esta teoría positivista. Por ejemplo, Darwin, por ejemplo, Pasteur, por ejemplo, Mendeleev. Bien, seguimos y ahora sí vamos a entrar en la segunda mitad del siglo XIX, centrándonos en el aspecto económico, la segunda revolución industrial y su impacto en el proceso imperialista. Vamos a hacer un cuadrito tratando de explicar esta situación. Segunda mitad del siglo XIX vamos a tener al mundo dividido en dos. Por un lado, Europa, Estados Unidos y Japón, y por otro lado, América Latina, África, Asia y Oceanía. ¿Por qué les puse Australia? Para que ustedes recuerden que esta parte del mundo son las que empiezan con A. Acá realmente tendría que haber puesto el continente de Oceanía, pero puse el país más grande de ese continente. ¿Qué está pasando en Europa, Estados Unidos y Japón? Bien, por un lado vamos a tener cambios en la economía agraria, vamos a tener mayor producción agraria. ¿Gracias a qué? Justamente a los cambios tecnológicos. Por ejemplo, aparecen los abonos sintéticos, lo que va a favorecer que haya mayor producción agrícola. Dentro de esta producción agrícola vamos a tener mayor alimento. Al haber mayor alimento vamos a tener un aumento de población, pero que también se va a ver favorecida por los cambios tecnológicos, porque aparecen políticas de saneamientos de agua, sistemas cloacales, en el sistema de salud aparecen nuevos medicamentos, la expansión de la vacuna. En la medida en que la población puede defenderse frente a distintas enfermedades, va a provocar el aumento de ella. Por otro lado, vamos a tener también el aumento de la producción gracias a los cambios tecnológicos. Chicos, cambio tecnológico, lo que ustedes se quieran, desde cambios en los medios de transporte, al ferrocarril se le va a agregar la bicicleta, el auto, el avión, los dirigibles, cambios en los medios de comunicación, el telégrafo, el teléfono, la radio, cambios también en todo lo que tenga que ver con el interior de los hogares, con el esparcimiento, aparece la fotografía, aparece el cine, aparecen los centros de diversiones como por ejemplo, las montañas rusas. Bien. A medida que vamos a tener un aumento de producción, vamos a tener mayor ganancia. Ganancia, capital, dinero. Ese dinero lo vamos a querer invertir. Estas regiones van a querer invertir dinero porque tienen muchísimo. Y todo este cambio industrial se van a dar en las ciudades. Por eso hablamos de un proceso de urbanización.
Todos los cambios que comienzan a darse en Europa, Estados Unidos y Japón lo vamos a denominar revolución industrial, en este caso la segunda. ¿Qué está pasando en América Latina, Asia, África y Oceanía? Totalmente lo distinto. Vamos a tener que no hay transformaciones en la economía agraria, hay poco crecimiento de la población vegetativa, ¿no? De la población del lugar. Hay pocos cambios tecnológicos y la producción que se hace de las materias primas se hace sin prácticamente inversión. Piensen en ese momento, mediados del siglo XIX, cuando está siendo derrotado Rosas acá en la Argentina, y vamos a tener que todavía la unidad de explotación, si bien era la estancia, no teníamos grandes inversiones dentro de ella. Estas regiones van a sufrir el imperialismo, pero antes de empezar a ello, veamos un minuto esta pintura. Esta pintura nos está mostrando una ciudad industrial del siglo XIX y si lo observamos bien vamos a poder visualizar las tres partes que tiene esta ciudad. En el fondo vamos a tener la zona de las fábricas, si nos damos cuenta por el tema de las chimeneas que están eliminando monóxido de carbono. Por otro lado tenemos esta región de almacenes, de depósitos, que a dónde están, cerca de esta fuente de agua que puede ser un río o las orillas de un mar. Como medios de transporte vamos a tener, además de las carretas y de los barcos, que va a ser fundamental para el traslado de la mercadería, un nuevo medio de transporte que es el ferrocarril, que si ustedes ven, llega justamente a este puerto. Entonces, esta pintura, que es de la época, ya nos está marcando las transformaciones de las ciudades. Ahora, por supuesto, podríamos pensar los cambios que se van a dar en el medio ambiente a partir de este crecimiento de las ciudades junto con el crecimiento de la industria. Yo les decía los cambios tecnológicos. Acá tenemos cambios desde la primera revolución industrial hasta la segunda. Pueden observar los distintos cambios que hay, desde la máquina a vapor, cómo vamos a tener distintos medios de transporte, como la locomotora, acá tenemos el automóvil, acá tenemos el avión, tenemos la máquina fotográfica, el cine. Bueno, vayan observando y van a ver los distintos elementos que aparecen que van a afectar desde la salud, el transporte, absolutamente todas las áreas de la vida cotidiana e industrial de la Europa, Estados Unidos y Japón. Bien, seguimos viendo cómo se produce estos cambios. En Estados Unidos, Europa y Japón dijimos que se va a dar la revolución industrial. ¿Qué necesitan estas regiones? ¿Qué buscan? Por un lado, materias primas baratas, alimentos baratos y fuentes de energía barata. Tengan en cuenta que en esta segunda revolución industrial las fuentes de energía se le agregan, además del vapor, la eléctrica y la de derivados del petróleo. Además, estas regiones necesitan buscar mercados para ubicar sus manufacturas. Con una revolución industrial cada vez tienen mayor elementos para vender, pero además tienen dinero que quieren invertir, necesitan ubicarlos en algún lado. Y por otro lado habíamos dicho que había un crecimiento de población. Europa necesita expulsar este exceso de población porque le resulta dificultoso que esta población acceda a alimento, a trabajo digno, a vivienda digna. Entonces pretende echarlos de Europa. ¿Qué va a pasar en América Latina, África, Asia y Australia? Van a sufrir el imperialismo. No es que son imperialistas, todo lo contrario, sufren el imperialismo por parte de Europa, Estados Unidos y Japón. Entonces, estas regiones se van a ver sometidas a desarrollar los sectores exportables, las cosas que pueden exportar, vender hacia afuera, hacia Europa, Estados Unidos y Japón. ¿Y que a qué se van a dedicar? Fundamentalmente a la exportación de materias primas. En el caso de Argentina, lo que vamos a tener, la producción agroexportadora. Bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias tanto de la revolución industrial como del impacto del imperialismo? En Estados Unidos, Europa y Japón vamos a tener que son los países centrales.
Va a haber un abaratamiento de la producción gracias a todos estos cambios tecnológicos. Vamos a tener un nuevo sistema de producción que va a ser el taylorismo. Este taylorismo después lo va a aplicar Ford, Henry Ford, en sus fábricas y se lo va a conocer como Fordismo, que es la sistematización del proceso de producción a través de la cinta de montaje. Y gracias a esto Henry Ford va a poder sacar esa línea de automóvil barata que van a ser los Forte. Vamos a tener una concentración de capital, de dinero, por lo que pasamos a una nueva etapa del capitalismo, que es el capitalismo financiero, obtener dinero a partir de las inversiones en las distintas bolsas del mundo. Hay una expansión del proletariado entendiéndolo como que hay un aumento en la cantidad de obreros, no de sus mejoras. Por otro lado, el poder de la burguesía se ve reforzada. Entre esta diferencia entre el proletariado explotado y la burguesía cada vez más rica van a ser la cuestión social, tema que vamos a ver en la próxima clase. Por otro lado, vamos a tener la formación de imperios coloniales. Estas regiones, Europa, Estados Unidos, Japón, pretende obtener territorios y controlar territorios en la otra parte del mundo para obtener materias primas baratas, energía barata. ¿Qué va a pasar en América Latina, África, Asia y Oceanía? Estos países van a ser los países periféricos, son los que sufren el imperialismo. Deben comprar los productos manufacturados de los países centrales. Reciben préstamos e inversiones de los países centrales. La burguesía local, la de América Latina, África y Asia, tienen que hacer una alianza con los extranjeros, lo que hace que la política económica sea realmente manejada por los europeos. Entonces van a sufrir esto que se denomina imperialismo. En la medida en que los países centrales dominen a los países periféricos, se lo denomina imperialismo. Cuando a esta dominación económica le agregamos una dominación también política, ya hablamos de colonialismo. Por eso hablamos de neocolonialismo, para diferenciarlo del colonialismo del siglo XV y XVI, el de Colón, Magallanes, Solís, Cortés, Pizarro, etc. Bien, esta realidad está marcando un desarrollo del mercado internacional, ¿sí? Entonces vamos a tener que el mundo queda dividido en dos. Por eso vamos a hablar de la división internacional del trabajo, ¿sí? Por un lado, los países industriales, Europa, Estados Unidos y Japón, y por otro lado, los países que compran estos productos manufacturados y que venden manufactura. Entonces vamos a tener la separación a nivel mundial de las actividades de trabajo. Por un lado los países industriales, por otro lado los países productores de materias primas. Este mapa muestra los grandes imperios coloniales del siglo XIX. Si ustedes ven este color lila, rosa, está representando al imperio colonial más grande, que es el de Inglaterra. ¿Sí? El gran sueño de Inglaterra era poder conectar el norte de África con Sudáfrica, ¿sí? Hacer una red de ferrocarril. Pero no es el único país imperialista. Fíjese en Francia el control que tiene sobre Francia. Después también vamos a tener Alemania, que entra en esta carrera imperialista. Italia. Rusia lo que hace es conquistar, incorporar a su imperio toda esta región de Asia, ¿sí? Se extiende hacia justamente el continente asiático. España cada vez tiene menos territorio, está en retroceso, lo mismo que Portugal. Pero otros países como Bélgica y Holanda entran en esta carrera imperialista. Entonces, en la clase de hoy, lo que quería mostrarles era algunos elementos de la segunda revolución industrial y cómo impactan el proceso imperialista. ¿Para qué? Para cuando ustedes tengan que leer el material no les resulte ajeno ese primer contacto con la bibliografía y que puedan desarrollar la actividad de la manera más adecuada. Entonces, vimos esta revolución industrial que se da en Estados Unidos, Japón y Europa, sobre todo en los países de Europa Occidental, y que esa revolución industrial, segunda revolución industrial con cambios tecnológicos, nuevas fuentes de energía, va a provocar esta expansión de los países centrales hacia otras partes del mundo, y a ese proceso se los va a denominar imperialismo.
Esto lo vamos a tener en cuenta cuando volvamos a la realidad argentina y veamos qué modelos económicos están en juego y por qué terminamos decidiendo el modelo agroexportador. Espero que este video les sea de utilidad. Nos estamos viendo, la profe Paola.